El Gran Gatsby, Francis Scott Fitzgerald. Capítulos 5 y 6. Capítulo 5. Cuando aquella noche volví a mi casa en Wested, temí por un momento que se hubiera incendiado. A las 2 de la madrugada, la luz que inundaba todo el extremo de la península daba un aspecto irreal a los árboles y creaba destellos alargados sobre los cables paralelos a la carretera. Al doblar una curva, vi que era la casa de Gatsby, con todas las luces encendidas desde el sótano a lo más alto de la torre. Al principio pensé que era otra fiesta, un indescriptible tumulto que había cristalizado en jugar al escondite o a policías y ladrones, con toda la casa por escenario. Pero no se oía ningún ruido, tan solo el viento en los árboles que agitaba los cables y lograba que las luces desaparecieran y volvieran a aparecer, como si la casa hiciese guiños en la oscuridad. Mientras el taxi se alejaba entre gemidos, vi que Gatsby venía hacia mí atravesando el jardín. «Su casa parece una feria mundial», le dije. «¿De verdad?», volvió la mirada con expresión ausente. «He estado echando una ojeada a algunas de las habitaciones. Vayámonos a Coney Island, muchacho, en mi coche». «Es demasiado tarde». «Entonces, ¿por qué no nos damos un chapuzón en la piscina? No la he usado en todo el verano». «Tengo que acostarme». «En ese caso», esperó contemplándome con reprimida ansiedad. «He hablado con la señorita Baker», dije al cabo de un momento. «Mañana llamaré a Daisy por teléfono y la invitaré a tomar el té». «Ah, eso está bien», replicó con aire despreocupado. «No quiero causarle ninguna molestia». «¿Qué día le vendría bien?» «¿Qué día le viene bien a usted?», me corrigió muy deprisa. «No quiero causarle ninguna molestia, se lo aseguro». «¿Qué tal pasado mañana?» Meditó un momento. Luego, a regañadientes. «Quiero cortar el césped», dijo. Los dos contemplamos la hierba. Había una clara línea divisoria entre mi descuidado césped y la zona más oscura y perfectamente cuidada del suyo. Sospeché que se refería a mi jardín. «Una pequeñez más», dijo con tono vacilante. «¿Preferiría retrasarlo unos cuantos días?», le pregunté. No es eso. Por lo menos», intentó desmañadamente una serie de principios de frase. «Bueno, pensé... Bueno, vamos a ver, muchacho. Usted no gana mucho dinero, ¿no es cierto?» «No mucho». Aquello pareció tranquilizarle y siguió hablando con más calma. «Eso era lo que pensaba, perdóneme. Verá, llevo un pequeño negocio extra, una especie de actividad suplementaria, ya me entiende. Y he pensado que si usted no gana mucho... Vende bonos, ¿no es cierto, muchacho?» «Lo intento». «Bien, pues quizá esto le interese. No le llevaría mucho tiempo y puede producirle un buen pellizco. Se trata de un asunto más bien confidencial. Ahora me doy cuenta de que en circunstancias diferentes aquella conversación podría haber sido una de las crisis de mi vida. Pero como se trataba de un ofrecimiento muy poco delicado por un servicio todavía sin prestar, no me quedó otro remedio que interrumpirle allí mismo. «Estoy demasiado ocupado», le dije. «Se lo agradezco mucho, pero no podría comprometerme a aceptar más trabajo». «¿No tendría que relacionarse con Wolsheim?»
Sin duda pensó que me echaba para atrás a causa de la relación financiera mencionada durante el almuerzo, pero le aseguré que estaba equivocado. Aguardó un poco más con la esperanza de que yo iniciara alguna conversación, pero estaba demasiado abstraído para reaccionar, de manera que se volvió a su casa de mala gana. La velada había hecho que me sintiera feliz y aturdido. Creo que ya me caía de sueño cuando entré en casa. De manera que ignoro si Gatsby fue a Coney Island o siguió muchas horas echando una ojeada a las habitaciones mientras su casa resplandecía alegremente. Al otro día llamé a Daisy desde la oficina y la invité a tomar el té. No traigas a Tom, le advertí. ¿Qué? Que no traigas a Tom. ¿Quién es Tom?, preguntó toda inocencia. El día convenido llovía a cántaros. A las 11 de la mañana, un individuo con impermeable que arrastraba un cortacéspedes llamó a la puerta de mi casa y dijo que el señor Gatsby le enviaba para cortar la hierba de mi jardín. Aquello me recordó que había olvidado decirle a mi asistenta finlandesa que volviera por la tarde, de manera que me llegué en coche hasta Wested Village para buscarla por húmedos callejones encalados y para comprar algunas tazas, limones y flores. Las flores resultaron innecesarias, porque a las 2 Gatsby me mandó todo un invernadero con innumerables receptáculos para colocarlo. Una hora más tarde, la puerta principal se abrió bruscamente y Gatsby, con traje blanco de algodón, camisa plateada y corbata de color oro, entró precipitadamente. Estaba muy pálido y con las ojeras causadas por el insomnio. ¿Todo preparado?, preguntó de inmediato. El césped tiene muy buen aspecto si se refiere a eso. ¿Qué césped?, preguntó desconcertado. Ah, la hierba del jardín. Miró por la ventana, pero a juzgar por su expresión, no creo que viese nada. Está muy bien, hizo notar de manera vaga. Según uno de los periódicos, dejará de llover hacia las 4. Creo que lo decía The Journal. ¿Tiene todo lo que necesita para el té? Le llevé al office, donde lanzó una mirada un tanto crítica a la finlandesa. Juntos examinamos con detenimiento los 12 pasteles de limón traídos de la delicatessen. ¿Le parece bien?, pregunté. Claro que sí, claro que sí. Está muy bien, y añadió sin convicción, muchacho. Hacia las 3:30 la lluvia se transformó en una húmeda neblina atravesada de vez en cuando por gotas diminutas como de rocío. Gatsby se dedicó a hojear con expresión ausente un ejemplar de la economía de Clay, sobresaltándose cada vez que la finlandesa hacía vibrar el suelo de la cocina al andar y volviéndose de cuando en cuando hacia las ventanas empañadas, como si una serie de invisibles pero alarmantes sucesos se estuviesen produciendo en el exterior. Finalmente se puso en pie y me informó con voz insegura que se volvía a su casa. ¿Y eso por qué? No viene nadie a tomar el té. Es demasiado tarde. Consultó su reloj como si asuntos urgentes requirieran su presencia en otro sitio. No puedo esperar todo el día. No sea ridículo. Faltan 2 minutos para las 4. Se volvió a sentar con gesto compungido, como si le hubiera empujado, y al mismo tiempo se oyó el ruido de un coche que dejaba la carretera para entrar por el camino de grava. Los dos nos pusimos en pie de un salto y yo, también un tanto intranquilo, salí al jardín. Bajo los pelados y goteantes arbustos de lilas, un gran automóvil descubierto que avanzaba hacia la casa se detuvo. El rostro de Daisy, ladeado bajo un sombrero de 3 picos de color lavanda, me contempló con una radiante sonrisa embelesada. ¿Es aquí donde vives realmente, querido mío? El jubiloso tintineo de su voz bajo la lluvia resultó ser un tónico muy vigoroso. Tuve que seguir su cadencia por un momento arriba y abajo, tan solo con el oído, antes de que las palabras y su significado llegaran hasta mí.
Un húmedo mechón de pelo parecía una pincelada azul sobre su mejilla, y tenía la mano húmeda de gotas relucientes cuando se la cogí para ayudarla a apearse. ¿Estás enamorado de mí?, me dijo al oído en voz muy baja. ¿O hay otro motivo para que haya tenido que venir sola? Ese, amiguita, es el secreto del castillo del alquiler exorbitante. Dile a tu chófer que se vaya muy lejos y tarde 1 hora en regresar. Vuelva dentro de 1 hora, Ferdy. Y luego en voz muy baja. Se llama Ferdy. ¿La gasolina le afecta a la nariz? No creo, respondió ella con perfecta inocencia. ¿Por qué? Entramos. Para total sorpresa mía, no había nadie en el cuarto de estar. Vaya, esto sí que es curioso, exclamé. ¿Qué es curioso? Daisy volvió la cabeza porque en aquel momento se oyeron en la puerta principal unos golpecitos llenos de dignidad. Salí a abrir. Gatsby, en medio de un charco, pálido como un muerto, con las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta como si fueran pesas, me miraba trágicamente. Con las manos todavía en los bolsillos, atravesó el vestíbulo a grandes zancadas, giró bruscamente como si fuese una marioneta y entró en el cuarto de estar. No tuvo nada de divertido. Consciente de que el corazón me latía cada vez más deprisa, cerré la puerta para dejar fuera al aguacero, que era cada vez más intenso. Durante medio minuto no se oyó nada. Luego me llegó desde el cuarto de estar una especie de murmullo ahogado y un fragmento de carcajada, seguidos por la cristalina voz de Daisy con entonación decididamente artificial. Claro que me alegro muchísimo de verte otra vez. Una pausa, horriblemente prolongada. Yo no tenía nada que hacer en el vestíbulo, de manera que entré donde estaban ellos. Gatsby, con las manos aún en los bolsillos, se había recostado contra la repisa de la chimenea en una tensa imitación de la perfecta naturalidad, incluso del aburrimiento. Su cabeza se inclinó tanto para atrás que se apoyó contra la esfera de un difunto reloj, y desde esa posición sus ojos enloquecidos se volvieron hacia Daisy, que había tomado asiento, asustada, pero sin perder su elegancia, en el borde de una silla muy recta. «Nos conocemos de antes», murmuró Gatsby. Sus ojos me miraron por un instante y abrió los labios en un frustrado intento de reír. Afortunadamente el reloj aprovechó aquel momento para inclinarse peligrosamente bajo la presión de su cabeza, con lo que Gatsby se volvió, lo sujetó con dedos temblorosos y volvió a dejarlo en su sitio. Luego se sentó totalmente rígido, el codo sobre el brazo del sofá y la barbilla en la mano. «Siento lo del reloj», dijo. Mi rostro había adquirido ya una tonalidad rojiza sumamente tropical. Fui incapaz de llamar en mi auxilio a cualquiera de los 1000 lugares comunes que tenía en la cabeza. «Es un reloj viejo», le dije estúpidamente. Me parece que por un momento todos creímos que se había hecho añicos contra el suelo. «Hace muchos años que no nos veíamos», dijo Daisy con toda la naturalidad que le fue posible. 5 en noviembre. El carácter maquinal de la respuesta de Gatsby nos hizo retroceder a todos otro minuto por lo menos. Cuando ya les había hecho ponerse en pie con la desesperada sugerencia de que me ayudaran a preparar el té en la cocina, la endemoniada finlandesa lo trajo en una bandeja. La bienvenida confusión de tazas y pasteles permitió establecer cierta armonía física. Gatsby se ocultó en la sombra y mientras Daisy y yo hablábamos, nos miraba sucesivamente con ojos llenos de amargura y de nerviosismo. Sin embargo, como la calma no era un fin en sí mismo, me excusé en cuanto me fue posible y me puse en pie. «¿A dónde va?», preguntó Gatsby con súbita alarma. «Volveré. Tengo que decirle algo antes de que se vaya». Me siguió desatinadamente a la cocina, cerró la puerta y susurró: «Cielo santo».
con profundo dolor. ¿Qué sucede? Esto ha sido una equivocación, dijo moviendo la cabeza de un lado para otro. Terrible, absolutamente terrible. Se siente usted incómodo, nada más. Y afortunadamente añadí, Daisy también está incómoda. ¿Seguro? Preguntó incrédulamente. Tanto como usted. No hable tan alto. Se está portando como un chiquillo, estallé impaciente. No solo eso, también resulta maleducado. Daisy está ahí sentada completamente sola. Gatsby alzó una mano para detener mis palabras, me miró con una expresión de reproche imposible de olvidar y abriendo la puerta cautelosamente, volvió a la otra habitación. Salí por la puerta de atrás, igual que Gatsby, cuando presa de los nervios hizo su recorrido en torno a la casa media hora antes, y corrí para refugiarme bajo un nudoso árbol negro cuyas apretadas hojas formaban un tejido contra la lluvia. Una vez más llovía a cántaros y la irregular zona de césped en torno a mi casa, bien afeitada por el jardinero de Gatsby, abundaba en pequeños pantanos cenagosos y prehistóricos marjales. Desde debajo del árbol no había nada que ver excepto la enorme casa de Gatsby, de manera que durante media hora me dediqué a contemplarla como Kant el chapitel de su iglesia. La había construido un fabricante de cerveza cuando se pusieron de moda los estilos de época 10 años antes, y se decía que se mostró dispuesto a pagar los impuestos de los chalets de todos sus vecinos si los propietarios instalaban techumbres de paja. Quizás su negativa bastó para cortarle las alas al plan del cervecero de fundar una dinastía. Lo cierto es que la decadencia empezó muy poco después. Sus hijos vendieron la casa cuando aún colgaba de la puerta la guirnalda negra del luto por su muerte. Los americanos, aunque dispuestos de vez en cuando a ser siervos, siempre se han negado a ser campesinos. Al cabo de media hora el sol brilló de nuevo y el automóvil del tendero recorrió la avenida de grava de Gatsby con las materias primas para la cena de la servidumbre. Tuve la seguridad de que él no probaría bocado. Una doncella fue apareciendo sucesivamente en las ventanas del piso alto, al abrirlas una tras otra. Luego, al asomarse a un amplio mirador central, escupió meditativamente en el jardín. Era hora de que yo volviera a casa. Mientras duró, el ruido de la lluvia creaba la ilusión de que, de vez en cuando, las voces de Daisy y Gatsby se alzaban y se esponjaban un poco con ráfagas de emoción. Pero con el nuevo silencio tuve el convencimiento de que tampoco hablaba ya nadie en el interior de la casa. Entré en el cuarto de estar después de hacer todos los ruidos imaginables en la cocina, con la excepción de cambiar de sitio el fogón, pero creo que no se enteraron de nada. Sentados en los dos extremos del sofá, se miraban como si acabaran de hacerse una pregunta o estuvieran a punto de formulársela. Y había desaparecido por completo todo rastro de turbación. Por el rostro de Daisy corrían las lágrimas, y al entrar yo se puso en pie de un salto y empezó a limpiárselas con el pañuelo delante de un espejo. En Gatsby, por otra parte, se había producido un cambio que era sencillamente asombroso. Resplandecía, literalmente. Sin necesidad de una palabra o un gesto de júbilo, irradiaba de él un nuevo bienestar que llenaba el cuarto. «Hola, muchacho», dijo como si hiciera años que no me veía. Por un momento pensé que me iba a estrechar la mano. «Ha dejado de llover». «¿Ya no llueve?» Cuando se dio cuenta de que había centelleantes campanillas de sol en el cuarto, sonrió como un meteorólogo, como un extasiado mecenas de la luz recobrada, y transmitió la noticia a Daisy. «¿Qué te parece? Ha dejado de llover». «Me alegro, Jay». Su garganta llena de dolorosa, de afligida belleza, hablaba tan solo de su inesperada felicidad. «Quiero que Daisy y usted vengan a mi casa», dijo. «Me gustaría enseñársela».
¿Estás seguro de que quiere que vaya yo también? Claro que sí, muchacho. Daisy subió a lavarse la cara. Ya era demasiado tarde cuando me acordé, avergonzado de mis toallas, mientras Gatsby y yo esperábamos en el jardín. Mi casa tiene muy buen aspecto, ¿verdad?, preguntó. Fíjese cómo recoge la luz toda la fachada. Estuve de acuerdo en que era espléndida. Sí, recorrió con la mirada las puertas y los arcos y todas las torres. Tardé exactamente 3 años en ganar el dinero que me costó. Yo creía que su fortuna era heredada. Así es, muchacho, dijo maquinalmente. Pero perdí la mayor parte en el gran pánico, el pánico de la guerra. Creo que apenas sabía lo que estaba diciendo, porque cuando le pregunté a qué negocios se dedicaba, respondió: «Eso es asunto mío», antes de darse cuenta de que no era la respuesta adecuada. «Bueno, he hecho distintas cosas», se corrigió. «Estuve en el negocio de los productos farmacéuticos y luego en el del petróleo. Pero ahora no me ocupo de ninguno de los dos». Me contempló con más atención. ¿Quiere decirme que ha estado pensando en lo que le propuse la otra noche? Antes de que pudiera responderle, Daisy salió de la casa y 2 filas de botones de latón de su vestido reflejaron la luz del sol. ¿Es esa casa tan grande?, exclamó señalando con el dedo. ¿Te gusta? Me parece maravillosa, pero no entiendo cómo puedes vivir ahí completamente solo. La tengo siempre llena de gente interesante, de día y de noche. Gente que hace cosas interesantes. Gente famosa. En lugar de atajar por el jardín, bajamos a la carretera y entramos por la gran cancela. Con deliciosos murmullos admirativos, Daisy dio su aprobación a este o aquel aspecto de la silueta feudal recortada contra el cielo, los jardines, el aroma penetrante de los narcisos, al más etéreo del espino y de los ciruelos en flor, y a la pálida fragancia dorada de la madreselva china. Resultaba extraño llegar a la escalinata de mármol y no encontrarse con el ir y venir de los vestidos de brillantes colores, ni oír otro sonido que las voces de los pájaros en los árboles. Y dentro, mientras recorríamos salas de música de estilo María Antonieta y salones ingleses de la época de la Restauración, me pareció que había invitados escondidos debajo de cada sofá y de cada mesa, con órdenes estrictas de no volver a respirar hasta que hubiésemos pasado. Al cerrar Gatsby la puerta de la biblioteca de Merton College, hubiese jurado que oía cómo el sujeto con ojos de búho dejaba escapar una fantasmal carcajada. Subimos al piso alto y atravesamos dormitorios de época, tapizados de sedas rosa y lavanda y rejuvenecidos con flores recién cortadas. Atravesamos vestidores y salones de billar, cuartos de baño con bañeras a ras del suelo. Irrumpimos en una habitación donde un desaliñado individuo en pijama hacía ejercicios para fortalecer el hígado. Era el señor Klipspringer, el inquilino. Yo lo había visto aquella misma mañana vagabundeando con aire hambriento por la playa. Finalmente llegamos a las habitaciones del mismo Gatsby, un dormitorio y un baño, y un despacho estilo Adam, donde nos sentamos y bebimos un chartreuse que nuestro anfitrión sacó de un armario empotrado. Gatsby no dejó un solo momento de mirar a Daisy, y creo que hizo una nueva evaluación de todo lo que había en la casa, de acuerdo con la respuesta que hallaba cada cosa en aquellos ojos bien amados. A veces también contemplaba sus posesiones con aire aturdido, como si debido a la asombrosa presencia de Daisy en carne y hueso, ninguna de ellas fuese ya real. En una ocasión estuvo a punto de caerse escaleras abajo. Su dormitorio era la más austera de todas las habitaciones, si se exceptúa que encima de la cómoda había un juego de tocador de oro puro de color mate. Daisy cogió encantada el cepillo y se alisó el pelo, con lo que Gatsby procedió a sentarse, se tapó los ojos con las manos y se echó a reír.
Es la cosa más divertida del mundo, muchacho, dijo sin dejar de reír. No puedo. Cuando trato de... Había pasado claramente por 2 estados de ánimo y ahora iniciaba un tercero. Después de su turbación y de su alegría desatentada, lo que ahora le poseía era el asombro por la presencia de Daisy. Llevaba tanto tiempo obsesionado con aquella idea, lo había soñado tantas veces, detalle a detalle hasta el final, había aguardado apretando los dientes, por así decirlo, con tan inconcebible intensidad, que ahora, al reaccionar, se estaba quedando sin fuerzas como un reloj al que se le salta la cuerda. Cuando se serenó al cabo de un momento, abrió 2 enormes roperos que contenían la multitud de sus trajes, de sus batas y de sus corbatas, y también de sus camisas, apiladas como ladrillos en montones de 12. Tengo un hombre en Inglaterra que me compra ropa. Me envía una selección al comienzo de cada temporada, en primavera y en otoño. Gatsby sacó un montón de camisas y empezó a arrojarlas, una a una, delante de nosotros. Camisas de hilo puro y de seda gruesa y delicada franela que perdían al caer sus dobleces perfectos y cubrían la mesa en una confusión de muchos colores. Mientras las admirábamos, sacó más y el suave y suntuoso montón fue haciéndose cada vez más alto. Camisas a rayas, a espirales y a cuadros, rojo coral y verde manzana y lavanda y naranja pálido con monogramas de color añil. De repente, con un ruido ahogado, Daisy ocultó la cabeza entre las camisas y empezó a llorar con gran violencia. «Son unas camisas tan hermosas», sollozó, la voz apagada entre los pliegues de las telas. «Me entristece no haber visto nunca unas camisas tan hermosas». Después de la casa teníamos que ver los jardines y la piscina y el hipódromo y las flores del esplendor del verano. Pero del otro lado de la ventana empezó a llover de nuevo, de manera que los 3 nos quedamos contemplando la ondulada superficie del mar en el estrecho. «Si no fuera por la niebla, veríamos tu casa al otro lado de la bahía», dijo Gatsby. «Siempre tienes una luz verde que brilla toda la noche al final del embarcadero». Daisy se apoderó de su brazo bruscamente, pero él parecía absorto en lo que acababa de decir. Posiblemente se le había ocurrido que el colosal significado de aquella luz acababa de desvanecerse para siempre. En comparación con la gran distancia que a él le separaba de Daisy, la luz verde estaba muy cerca de su amada, tocándola casi. Le parecía tan próxima como una estrella lo está de la luna. Pero ahora volvía a convertirse en una luz verde en un embarcadero. Su cómputo de objetos encantados había disminuido en 1. Empecé a pasearme por la habitación, examinando varios objetos mal definidos en la semioscuridad. Una fotografía de un hombre de avanzada edad, vestido de capitán de yate, que colgaba de la pared sobre el escritorio, me llamó la atención. ¿Quién es ese? Ese es el señor Dan Cody, muchacho. El nombre me resultó vagamente familiar. Ha muerto ya. Fue uno de mis mejores amigos hace años. Había una pequeña fotografía de Gatsby, también con ropa marinera, encima del escritorio. Gatsby con la cabeza echada hacia atrás en gesto de desafío. Tomada al parecer cuando yo tenía unos 18 años. «Me encanta», exclamó Daisy. «¡Qué tupé! Nunca me dijiste que tuvieras tupé, ni un yate». «Mira esto», dijo Gatsby muy deprisa. «Aquí hay un montón de recortes acerca de ti». Se pusieron a verlos uno al lado del otro. Iba a pedirle que me enseñara los rubíes cuando sonó el teléfono y Gatsby descolgó el auricular. «Sí. Bueno, ahora no puedo hablar». «No puedo hablar ahora, muchacho». «Dije una ciudad pequeña. Tiene que saber lo que es una ciudad pequeña». «Bien, no nos sirve de nada si Detroit es la idea que tiene de una ciudad pequeña». Acto seguido colgó el teléfono.
«Ven aquí enseguida», exclamó Daisy desde la ventana. Seguía lloviendo, pero las tinieblas se habían rasgado hacia el oeste y sobre el mar flotaba una acumulación rosa y oro de nubes algodonosas. «Fíjate en eso», susurró Daisy y luego al cabo de un momento. «Me gustaría tener una de esas nubes de color rosa para colocarte encima y llevarte de aquí para allá». Quise marcharme en aquel momento, pero se negaron en redondo. Quizá mi presencia les hacía sentirse más satisfactoriamente a solas. «Ya sé lo que vamos a hacer», dijo Gatsby. «Que Klipspringer toque el piano». Salió del cuarto gritando «¡Evin!» y regresó a los pocos minutos en compañía de un joven avergonzado, ligeramente deteriorado, de gafas con montura de concha y escaso pelo rubio. Correctamente vestido ya, lucía camisa de sport abierta, playeras y pantalones de drill de color indefinido. «¿Hemos interrumpido sus ejercicios?», le preguntó Daisy cortésmente. «Estaba dormido», exclamó el señor Klipspringer, violentamente dominado por la turbación. «Es decir, me quedé dormido. Luego me levanté». «Klipspringer toca el piano», dijo Gatsby interrumpiéndole. «¿No es cierto, muchacho?» «No lo toco bien. Casi no sé tocar. Hace mucho tiempo que no practico». «Iremos abajo», la interrumpió Gatsby. Tocó un interruptor y las ventanas grises desaparecieron al iluminarse toda la casa. En la sala de música, Gatsby encendió una lámpara solitaria junto al piano. Prendió el cigarrillo de Daisy con una cerilla temblorosa y se sentó con ella en un sofá al otro extremo de la habitación, donde no había más luz que el reflejo de la del vestíbulo sobre el brillante suelo encerado. Cuando Klipspringer terminó de tocar Nido de Amor, giró sobre el taburete y buscó a Gatsby en la oscuridad con aire desconsolado. «Me falta práctica, como puede ver. Ya le he dicho que no podía tocar. Llevo mucho tiempo sin practicar». «No hables tanto, muchacho», ordenó Gatsby. «Toca». «Por las mañanas, por las tardes, qué bien lo pasamos». Fuera el viento soplaba con fuerza y se oía un débil retumbar de truenos a lo largo del estrecho. Se estaban encendiendo todas las luces de Westek. Los trenes eléctricos, con su cargamento humano, volvían de Nueva York a través de la lluvia. Era la hora de un cambio profundo en los seres humanos y el aire generaba emociones. Una cosa es segura y nada hay que lo sea más. Los ricos hacen negocios y los pobres hacen hijos. Mientras tanto, otro tanto. Cuando me acerqué a decir adiós, vi que en el rostro de Gatsby había reaparecido la expresión de desconcierto, como si se le hubiese ocurrido alguna tímida duda sobre el valor de su felicidad presente. Casi 5 años. Incluso aquella misma tarde hubo sin duda momentos en que Daisy no alcanzó el nivel de sus sueños. No por culpa suya, sino por la colosal vitalidad de su ilusión, que sobrepasaba a Daisy, que lo sobrepasaba todo. Gatsby se había entregado a ella con entusiasmo creador, acrecentándola sin descanso, adornándola con cualquier pluma de brillantes colores que se ponía a su alcance. No existe fuego ni lozanía capaz de competir con lo que un hombre atesora en el fantasmagórico mundo de su corazón. Mientras yo le contemplaba, hizo un esfuerzo visible para rectificar un poco. Su mano se apoderó de la de Daisy, y cuando ella le dijo algo en voz baja al oído, él se volvió, dominado por la emoción. Creo que aquella voz era lo que más le atraía, su calor febril y fluctuante, porque no era posible superarla con un sueño. Aquella voz era una canción inmortal. Se había olvidado de mí, pero Daisy levantó la vista y me dijo adiós con un gesto de la mano. Gatsby no me había conocido nunca. Los contemplé una vez más y me devolvieron la mirada desde un lugar remoto, poseídos de una vida muy intensa. Luego abandoné la habitación
y descendí la escalinata de mármol bajo la lluvia, dejándolos solos. Capítulo 6. Más o menos por entonces, un periodista de Nueva York, joven y ambicioso, se presentó una mañana en casa de Gatsby y le preguntó si tenía algo que decir. ¿Algo que decir acerca de qué?, quiso saber Gatsby cortésmente. Tan solo si tiene que hacer alguna declaración. Al cabo de unos confusos 5 minutos, llegó a saberse que el periodista había oído el nombre de Gatsby en la redacción de su diario en un contexto que no quiso revelar o que había entendido solo a medias. Aquel era su día libre y con encomiable espíritu de iniciativa se había apresurado a ver las cosas con sus propios ojos. Eran palos de ciego, pero el instinto del reportero no se equivocaba. La notoriedad de Gatsby, propagada por los centenares de personas que habían aceptado su hospitalidad, convirtiéndose, por tanto, en autoridades sobre su pasado, fue creciendo durante todo el verano hasta faltarle muy poco para transformarse en noticia por sí sola. Leyendas de la misma época, como el oleoducto subterráneo hasta Canadá, enseguida se relacionaban con él, y existía una historia muy persistente según la cual Gatsby no vivía en una casa en la costa de Long Island, sino en un bosque con aspecto de casa que era trasladado secretamente de un lado a otro. No es fácil explicar con exactitud por qué aquellas fantasías eran una fuente de satisfacción para James Gatz de Dakota del Norte. James Gatz, tal era en realidad, o por lo menos legalmente, su nombre. Se lo cambió a la edad de 17 años, en el instante mismo que marcó el comienzo de su carrera, cuando vio que el yate de Dan Cody echaba el ancla sobre el más peligroso de los bajíos del lago superior. Era James Gatz quien había estado haraganeando por la playa aquella tarde con un jersey verde zaparrastroso y unos pantalones de lona, pero fue Jay Gatsby quien pidió prestado un bote de remos, se llegó hasta el Tuolumne e informó a Cody de que un viento podía atraparlo y deshacerle el barco en media hora. Supongo que tenía el nombre preparado desde mucho tiempo atrás. Sus padres eran ineptos labradores sin suerte. Su imaginación nunca los aceptó realmente como padres. La verdad era que Jay Gatsby de Westek, Long Island, surgió de la idea platónica que se hacía de sí mismo. Era un hijo de Dios. Una frase que si quiere decir algo, quiere decir exactamente eso. Y tenía que ocuparse de los asuntos de su padre al servicio de una belleza vasta, vulgar y mercenaria. De manera que inventó la variedad de Jay Gatsby, que era lógico que inventara un muchacho de 17 años, y siguió fiel a esa idea hasta el final. Durante más de un año había estado por la orilla sur del lago superior ganándose la vida como pescador de almejas y de salmón o cualquier otra actividad que le proporcionara comida y cama. Su cuerpo moreno, cada vez más resistente, superó sin problemas el trabajo, mitad frenético y mitad indolente, de aquellos días saludables. Conoció mujeres muy pronto y, como lo mimaron, llegó a despreciarlas. A las jóvenes vírgenes por ignorantes, a las otras porque se ponían histéricas sobre cosas que él, en su abrumador egocentrismo, daba por sentadas. Pero su corazón era un constante torbellino. Las fantasías más grotescas e irreales le obsesionaban por las noches. Un universo inefablemente llamativo brotaba espontáneamente en su cerebro mientras el reloj hacía tic-tac sobre el lavabo y la luna empapaba de luz húmeda su ropa desordenada tirada en el suelo. Todas las noches ampliaba el tejido de sus fantasías hasta que el sueño, con su abrazo de olvido, ponía fin a alguna escena llena de color. Durante cierto tiempo aquellos ensueños supusieron un desahogo para su imaginación. Era una prueba satisfactoria de la irrealidad de lo real, una promesa de que la roca del mundo
estaba sólidamente asentada sobre las alas de un hada. El impulso hacia su gloria futura le había llevado, unos meses antes, a la pequeña universidad luterana de St. Olaf, al sur de Minnesota. Duró allí 2 semanas, consternado ante la feroz indiferencia de aquella institución por los tambores de su destino, ante su indiferencia por el destino mismo, y lleno de desprecio hacia el trabajo de portero con que tenía que pagarse los estudios. Luego volvió al lago superior y aún seguía buscando algo que hacer el día en que el yate de Dan Cody fondeó en los bajíos cercanos a la orilla. Cody tenía 50 años por entonces y era un producto de los yacimientos de plata de Nevada, del Yukón, de todas las fiebres de metales preciosos desde el año 1875. Las transacciones con el cobre de Montana, que lo convirtieron en multimillonario, se produjeron cuando era aún un hombre robusto, pero a punto de reblandecerse mentalmente, y al sospecharlo, un número infinito de mujeres trató de desembarazarlo de su dinero. Las prácticas no demasiado recomendables con que Ella Key, la periodista, se aprovechó de las debilidades de Cody para desempeñar el papel de Madame de Maintenon y obligarle a hacerse a la mar en su yate, eran perfectamente conocidas por el ampuloso periodismo sensacionalista de 1902. Cody llevaba 5 años costeando orillas demasiado hospitalarias cuando apareció en Little Girl Bay y se convirtió en el destino de James Gatz. Para el joven Gatz, apoyado en los remos y con los ojos fijos en la cubierta de paseo, aquel yate representaba toda la belleza y la fascinación del mundo. Supongo que sonrió a Cody. Probablemente había descubierto que caía bien a la gente cuando sonreía. En cualquier caso, Cody le hizo algunas preguntas. Una de ellas provocó que estrenara el flamante nombre nuevo que había decidido utilizar y descubrió que era un muchacho despierto y desmedidamente ambicioso. Pocos días después lo llevó consigo a Duluth, le compró una chaqueta azul, 6 pantalones blancos de drill y una gorra de marino. Y cuando el Tuolumne salió para las Antillas y más tarde para la costa del Pacífico, Gatsby se marchó también. Su patrón le fue confiando diversas tareas de carácter personal. Mientras estuvo con Cody fue sucesivamente camarero, contramaestre, capitán, secretario e incluso carcelero, porque Dan Cody, sereno, sabía de las prodigalidades en las que Dan Cody borracho era capaz de incurrir y se preparaba para tales contingencias depositando cada vez mayor confianza en Gatsby. Aquella situación se mantuvo por espacio de 5 años, durante los cuales el yate hizo 3 veces el recorrido del continente americano. Podía haber durado indefinidamente, de no ser porque Ella Key subió una noche a bordo en Boston y porque Dan Cody faltó gravemente a sus deberes de hospitalidad, falleciendo una semana después. Recuerdo el retrato de Cody en el dormitorio de Gatsby. Un hombre rubicundo, de cabellos grises y rasgos firmes, aunque desprovistos ya de fuerza. El pionero convertido en libertino que durante toda una época de la vida americana devolvió a la costa este la salvaje violencia de las tabernas y de los burdeles de la frontera. Gatsby no bebía apenas, gracias al influjo indirecto de Cody. A veces, durante fiestas un tanto desenfrenadas, había mujeres que le frotaban el cuero cabelludo con champán, pero Gatsby adquirió el hábito de no probar las bebidas alcohólicas. Y en cuanto a heredar dinero, fue Cody quien se lo dejó. Un legado de $25,000, aunque a sus manos nunca llegara un solo céntimo. Jamás entendió las estratagemas legales utilizadas contra él, pero todo lo que quedaba de los millones de Cody fue íntegramente a manos de Ella Key. Gatsby adquirió una educación singularmente apropiada. El vago contorno del personaje imaginario de 5 años atrás se había ido rellenando hasta alcanzar la consistencia del hombre.
Todo esto me lo contó mucho más tarde, pero lo incluyo aquí con intención de echar por tierra aquellos primeros rumores absurdos sobre sus antecedentes que no tenían ni sombra de verdad. Me lo contó además en momentos de confusión, cuando yo había llegado a creerlo todo y a no creerme nada acerca de él. De manera que aprovecho esta breve pausa, mientras Gatsby, por así decirlo, retenía el aliento, para acabar con ese cúmulo de ideas erróneas. También se produjo por entonces una pausa en mis relaciones con él. Durante varias semanas ni lo vi ni oí su voz por teléfono. Yo pasaba la mayor parte del tiempo en Nueva York, yendo con Jordan de un lado para otro y procurando congraciarme con su tía, completamente senil, pero a la larga aparecí por su casa un domingo por la tarde. No llevaba allí 2 minutos cuando alguien se presentó con Tom Buchanan para tomar una copa. Fue un sobresalto para mí, como es lógico, pero lo realmente sorprendente es que no hubiera sucedido antes. Era un grupo de 3 personas que daban un paseo a caballo. Tom, un sujeto llamado Sloane, y una mujer muy bonita con un traje de montar marrón que ya había estado antes en casa de Gatsby. «Estoy encantado de verles», le dijo Gatsby en el porche. «Me parece estupendo que hayan venido». Como si a ellos les importara. «Siéntense, siéntense. ¿Cigarrillos o cigarros?». Recorrió la habitación a buen paso y reclamó la presencia de varios criados. «Les tendré preparado algo de beber en un momento». Estaba muy afectado por la presencia de Tom en su casa, pero de todas formas se habría sentido incómodo si no los hubiera obsequiado, porque se dio cuenta vagamente de que no habían entrado más que a eso. El señor Sloane no aceptó nada. ¿Un zumo de limón? No, gracias. ¿Un poco de champán? Nada en absoluto, gracias. Lo siento. ¿Han tenido un paseo agradable? Hay muy buenas carreteras por esta zona. Imagino que los automóviles... Sí. Llevado por un impulso irresistible, Gatsby se volvió hacia Tom, que había reaccionado ante la presentación como si no hubiese visto nunca al dueño de la casa. «Creo que nos conocemos de antes, señor Buchanan». «Sí, claro», dijo Tom, ásperamente cortés, pero sin recordar nada. «Es cierto, lo recuerdo muy bien». «Hace unas 2 semanas». «Es cierto, estaba usted con Nick». «Conozco a su mujer», continuó Gatsby con tono casi agresivo. ¿Sí? Tom se volvió hacia mí. ¿Vives por aquí cerca, Nick? ¿En la casa de al lado? ¿Sí? El señor Sloane no tomaba parte en la conversación y permanecía altivamente recostado en la silla. La mujer tampoco decía nada hasta que de repente, después de 2 whiskies, empezó a mostrarse muy cordial. «Vendremos a su próxima fiesta, señor Gatsby», sugirió. «¿Qué le parece?» «Muy bien, por supuesto. Me encantará contar con ustedes». «Será estupendo», dijo el señor Sloane sin el menor destello de cordialidad en la voz. «Bien, creo que debemos ponernos en camino». «¿Qué prisa tienen?», les exhortó Gatsby, que ya había recobrado la compostura y quería estar más tiempo con Tom. ¿Por qué no se quedan a cenar? Es probable que aparezcan otras personas de Nueva York». «Son ustedes los que se vienen a cenar conmigo», dijo la dama con entusiasmo. «Los 2». El ofrecimiento me incluía a mí también. El señor Sloane se puso en pie. «Vayámonos», dijo, pero se dirigía solo a ella. «Lo digo de verdad», insistió la mujer. «Me encantaría que vinieran. Hay mucho sitio». Gatsby me interrogó con la mirada. Quería ir y no se daba cuenta de que el señor Sloane estaba decidido a no invitarlo. «Mucho me temo que me es imposible acompañarles», dije. «Bueno, venga usted entonces», volvió a insistir ella, concentrándose en Gatsby.
El señor Sloane le murmuró algo al oído. «No llegaremos tarde si nos vamos ahora mismo», respondió la mujer en voz alta. «No dispongo de caballo», dijo Gatsby. «Solía montar en el ejército, pero nunca he comprado un caballo. Tendré que seguirles con el coche. Discúlpeme unos instantes». Los demás salimos al porche, donde Sloane y la dama se enzarzaron en una discusión. «Cielos, ese tipo va a acabar viniendo», dijo Tom. «¿No se da cuenta de que no quieren que vaya?» «Ella ha dicho que sí». «Da una cena para muchas personas y Gatsby no conocerá a nadie», frunció el entrecejo. «Me pregunto cómo demonios ha conocido a Daisy. Quizá tenga unas ideas un poco anticuadas, pero en los tiempos que corren, las mujeres ascandilean demasiado para mi gusto. Se tratan con los tipos más estrafalarios». Repentinamente el señor Sloane y la dama bajaron la escalinata y montaron a caballo. «Vamos», le dijo el señor Sloane a Tom. «Se nos ha hecho tarde. Tenemos que marcharnos». Y luego a mí. «Dígale que no hemos podido esperar. ¿Será tan amable?» Tom y yo nos dimos la mano y los demás intercambiamos frías inclinaciones de cabeza. A continuación, los tres emprendieron un trote rápido, avenida de grava abajo, y desaparecieron entre el follaje de agosto en el momento en que Gatsby, con sombrero y un abrigo ligero en la mano, aparecía en la puerta principal. A Tom le preocupaba sin duda que Daisy saliera sola, porque el sábado siguiente se presentó con ella en la fiesta de Gatsby. Quizá su presencia dio a la velada una peculiar atmósfera opresiva. Destaca en mi memoria entre todas las demás fiestas de Gatsby aquel verano. Las personas eran más o menos las mismas, o por lo menos eran del mismo tipo. El champán abundó como siempre, y se produjo el mismo tumulto de colores y voces, pero yo sentía un no sé qué de desagradable en el aire, una insidiosa acritud que antes no existía. O quizá era sencillamente que ya me había acostumbrado a todo aquello, a aceptar Westegg como un mundo autónomo, con sus propias normas y sus grandes figuras, no inferior a ninguno, porque no tenía conciencia de serlo, y ahora lo veía en cambio a través de los ojos de Daisy. Siempre resulta triste mirar con nuevos ojos cosas en las que ya hemos empleado nuestra capacidad personal de acomodación. Los Buchanan llegaron al atardecer y mientras paseábamos entre centenares de invitados resplandecientes, la voz de Daisy susurraba deliciosos arpegios. «Estas cosas me emocionan muchísimo», musitó. «Si quieres besarme en algún momento de la noche, Nick, no tienes más que decírmelo y te atenderé con mucho gusto. Bastará con que pronuncies mi nombre o presentes una tarjeta verde. Voy a regalar tarjetas». «Miren a su alrededor», sugirió Gatsby. «Estoy mirando a mi alrededor. Lo estoy pasando maravillosamente. Verán a muchas personas de las que han oído hablar». Los arrogantes ojos de Tom recorrieron la multitud. «No salimos mucho», dijo. «De hecho, estaba pensando que no conozco a nadie». «Quizá conozca usted a esa señorita». Gatsby se refería a una hermosísima mujer orquídea, apenas humana, sentada con gran pompa bajo un ciruelo blanco. Tom y Daisy la contemplaron con esa sensación particularmente irreal que acompaña al acto de reconocer a una celebridad cinematográfica puramente fantasmal hasta entonces. «Es preciosa», dijo Daisy. El que se inclina hacia ella es su director. Gatsby los llevó ceremoniosamente de grupo en grupo. La señora Buchanan y el señor Buchanan. Al cabo de una leve vacilación, añadió, el jugador de polo. «No», protestó Tom enseguida. «Yo no». Pero a Gatsby le gustó sin duda aquella presentación porque Tom siguió siendo el jugador de polo durante el resto de la velada. «No había conocido nunca a tantas celebridades», exclamó Daisy. «Me ha gustado ese hombre. ¿Cómo se llama?»
el que tiene la nariz más bien azul. Gatsby le dijo quién era, añadiendo que se trataba de un productor de poca importancia. Bueno, me cae bien de todos modos. Casi preferiría no ser el jugador de polo, dijo Tom cordialmente. Ver a todas esas personas famosas sin llamar la atención. Daisy y Gatsby bailaron. Recuerdo que me sorprendió la manera tradicional y elegante que tenía nuestro anfitrión de bailar el foxtrot. Nunca le había visto bailar hasta entonces. Luego los dos se fueron paseando hasta mi casa y estuvieron media hora sentados en los escalones de la entrada mientras yo hacía guardia en el jardín a petición de mi prima. Por si se produjera una inundación o estallara un fuego, me explicó, o sobreviniera cualquier otra catástrofe. Tom reapareció cuando nos disponíamos a cenar. ¿Les importa que me quede con unas personas que hay allí?, nos preguntó. Uno de esos tipos está contando cosas muy divertidas. No te lo pierdas, respondió Daisy de excelente humor. Y si quieres apuntar a alguna dirección, aquí tienes mi lapicerito dorado. Al cabo de un momento se volvió para mirar y me dijo que la chica que estaba con Tom era vulgar pero bonita, y comprendí que, con la excepción de la media hora solas con Gatsby, no lo estaba pasando bien. Nos habíamos sentado a una mesa con especial abundancia de borrachos. La culpa fue mía. A Gatsby lo llamaron por teléfono y yo lo había pasado bien con aquellas mismas personas tan solo 2 semanas antes. Pero lo que entonces me divirtió ahora infectaba el aire. ¿Qué tal se encuentra, señorita Bedácar? La muchacha a la que se dirigía la pregunta buscaba sin éxito una postura cómoda apoyada en mi hombro. Al verse interrogada se irguió y abrió los ojos. ¿Qué? Una mujer maciza y letárgica que había estado suplicando a Daisy que jugara al golf con ella en el club local al día siguiente, salió en defensa de la señorita Bedácar. Ahora ya está bien. Después de 5 o 6 cócteles siempre se pone a gritar de esa manera. Yo le digo que no debería beber. Pero si no bebo, afirmó la acusada sordamente. La oímos gritar, de manera que le dije al doctor Sivett, aquí presente, hay alguien que necesita su ayuda, doctor. Les está muy agradecida, no me cabe duda, dijo otra amiga con tono que desmentía sus palabras. Pero le mojaron el vestido al meterle la cabeza en el estanque. Si hay algo que no me gusta es que me metan la cabeza en un estanque, masculló la señorita Bedácar. Una vez en Nueva Jersey casi me ahogan. En ese caso tendría usted que dejar de beber, contraatacó el doctor Sivett. Mira quién habla, exclamó la señorita Bedácar con inusitada violencia. Le tiemblan las manos. No sería yo quien le dejara operarme. Así era todo. Casi lo último que recuerdo es que Daisy y yo contemplábamos al director de cine y a su estrella. Seguían bajo el ciruelo blanco y sus rostros solo estaban separados por un pálido rayo de luna casi inexistente. Se me ocurrió que el director había pasado toda la noche inclinándose lentamente hacia ella para alcanzar aquella proximidad, y mientras aún los contemplaba, vi cómo se agachaba un último milímetro y la besaba en la mejilla. Me gusta, dijo Daisy. Me parece muy bonita. Pero el resto la ofendía, y sin discusión posible, porque más que una actitud era un sentimiento. Westeg, aquel inaudito lugar que Broadway había engendrado en un pueblo pesquero de Long Island, le causaba verdadera consternación. Consternación por la fuerza bruta que coceaba bajo los viejos eufemismos y por un destino excesivamente protagonista que amontonaba a sus habitantes a lo largo de un atajo entre 2 nadas. Daisy veía algo horrible en la sencillez misma que no lograba entender. Me senté con los Buchanan en la escalinata mientras esperaban el coche. Estábamos a oscuras.
Tan solo la puerta brillantemente iluminada enviaba 3 metros cuadrados de luz sobre la penumbra del amanecer. A veces una sombra se movía contra la persiana de un vestidor en el piso alto para ceder el paso a otra sombra, a una interminable procesión de sombras que se pintaban los labios y se empolvaban la nariz ante un espejo invisible. Pero vamos a ver, ¿quién es ese Gatsby?, preguntó Tom de pronto. ¿Un contrabandista de licor por todo lo alto? ¿Dónde has oído eso?, quise saber. No lo he oído, lo supongo. Muchos nuevos ricos no son más que contrabandistas al por mayor. No sé si te estás enterando. Gatsby no, respondí lacónicamente. Tom guardó silencio unos momentos. La grava de la avenida crujió bajo sus pies. Bueno, sin duda ha tenido que esforzarse mucho para reunir a esa colección de bichos raros. Un soplo de brisa agitó la niebla gris que era el cuello de piel de Daisy. Por lo menos son más interesantes que las personas que conocemos nosotros, dijo ella haciendo un esfuerzo. No parecías muy interesada. Pues lo estaba. Tom se echó a reír volviéndose hacia mí. ¿Te fijaste en la cara de Daisy cuando aquella chica le pidió que la pusiera bajo la ducha y abriese el agua fría? Daisy empezó a cantar acompañando a la música de la orquesta con un rítmico susurro un tanto ronco, extrayendo de cada palabra un significado que nunca había tenido antes y que nunca volvería a tener. Cuando la melodía subió de tono, su voz se quebró dulcemente, siguiéndola de una manera peculiar de las voces de contralto, y cada cambio derramaba en el aire un poco de su cálida magia humana. Viene muchísima gente que no ha sido invitada, dijo de repente. Esa chica no estaba invitada. Se trata sencillamente de personas que se cuelan y Gatsby es demasiado cortés para protestar. Me gustaría saber quién es y qué es lo que hace, insistió Tom, y creo que voy a conseguir enterarme. Te lo puedo decir ahora mismo, respondió Daisy. Es dueño de algunos drugstore, toda una cadena, y los ha construido él. El coche que tanto se retrasaba apareció finalmente en la avenida. Buenas noches, Nick, exclamó Daisy. Dejó de mirarme y sus ojos buscaron el iluminado comienzo de la escalinata, donde por la puerta abierta iban saliendo lentamente las notas de las 3 de la madrugada, un vals triste y delicado que estaba de moda aquel año. Después de todo, precisamente en el carácter improvisado de la fiesta de Gatsby, existían posibilidades románticas totalmente ausentes del mundo de Daisy. ¿Qué había en aquella canción que parecía llamarla para que volviera a entrar en la casa? ¿Qué sucedería en aquellas horas oscuras inimaginables? Quizá compareciera algún invitado increíble, una persona infinitamente singular y digna de admiración, alguna muchacha auténticamente radiante que con una sola mirada a Gatsby, con un instante de mágica unión, borraría por completo aquellos 5 años de devoción sin desfallecimientos. Aquella noche me despedí muy tarde. Gatsby me pidió que le esperase y seguí en el jardín hasta que el inevitable grupo de bañistas regresó corriendo de la playa a oscuras, muertos de frío y llenos de exaltación, y se apagaron las luces en las habitaciones de los huéspedes. Cuando Gatsby bajó por fin la escalinata, la piel morena de su rostro estaba más tensa que de ordinario y sus ojos brillaban de cansancio. No le ha gustado, dijo inmediatamente. Claro que le ha gustado. No le ha gustado, insistió. No lo ha pasado bien. Guardó silencio y me imaginé su indescriptible abatimiento. Me siento muy lejos de ella, continuó. Es muy difícil hacérselo entender. ¿Se refiere a la fiesta? ¿La fiesta? Desechó todas las fiestas que había dado chasqueando los dedos. La fiesta no tiene importancia, muchacho.
Gatsby deseaba, nada menos, que Daisy hablara con Tom y le dijese «Nunca te he querido». Tan pronto como mi prima hubiese aniquilado 4 años con aquella frase, estarían en condiciones de decidir las medidas prácticas que había que tomar. Una de ellas era que, recobrada su libertad, Daisy regresara a Louisville y saliera de su casa camino de la iglesia como si no hubieran pasado 5 años. «Y no lo entiende», dijo Gatsby. «Antes, en cambio, lo entendía todo perfectamente. Pasábamos horas hablando». Se interrumpió y empezó a recorrer, arriba y abajo, una desolada senda de cáscaras de fruta, favores rechazados y flores aplastadas. «Yo no le pediría demasiado», me aventuré a sugerirle. «No se puede repetir el pasado». «¿Que no se puede repetir el pasado?», exclamó Gatsby lleno de incredulidad. «Claro que se puede». Miró a su alrededor con aire extraviado, como si el pasado estuviera escondido en la sombra de su casa, pero fuera de su alcance. «Voy a arreglarlo todo para que sea como antes», dijo moviendo la cabeza con gesto decidido. «Daisy acabará por verlo». Habló mucho acerca del pasado y llegué a la conclusión de que quería recuperar algo. Quizá una idea que se había hecho en otro tiempo de sí mismo e incorporada a su amor por Daisy. Su vida había sido confusión y desorden desde entonces. Pero si lograba volver a un determinado punto de partida y repetirlo todo muy despacio, descubriría qué era exactamente lo que había perdido. Una noche de otoño, 5 años antes, Daisy y él paseaban por una calle mientras caían las hojas y llegaron a un sitio donde no había árboles y la luz de la luna teñía de blanco la acera. Se detuvieron allí para mirarse. Hacía fresco y flotaba en el aire esa misteriosa emoción que traen consigo los 2 cambios más importantes del año. Las tranquilas luces de las casas tarareaban en la oscuridad y había un estremecimiento, una agitación entre las estrellas. Gatsby vio por el rabillo del ojo que las baldosas de las aceras formaban en realidad una escalera y ascendían hasta un lugar secreto por encima de los árboles, al que podía subir si subía solo, y donde estaría en condiciones de mamar de la ubre de la vida y beber de un trago la incomparable leche del asombro. Su corazón latía cada vez más deprisa mientras el rostro blanco de Daisy se acercaba al suyo. Sabía que cuando besara a aquella chica y uniera para siempre sus visiones inefables a su aliento perecedero, su espíritu nunca cabalgaría ya con la libertad del Espíritu de Dios. De manera que esperó, escuchando un instante más el sonido del diapasón golpeado contra una estrella. Luego la besó. Al contacto con sus labios, Daisy se abrió para él como una flor y culminó su encarnación. Todo lo que dijo, incluido su deplorable sentimentalismo, me recordó algo. Un ritmo esquivo, restos de palabras olvidadas que había oído en algún sitio hacía mucho tiempo. Una frase trató de adquirir forma en mi boca y mis labios se abrieron como los de un mudo, dando la impresión de que se debatía entre ellos algo más que un soplo de aire sorprendido. Pero no llegaron a producir el menor sonido, y lo que casi había llegado a recordar se hizo para siempre incomunicable.